Vamos con una propuesta muy original, muy rápida y muy sencilla, a la par que saludable. Esas frutas que se han quedado un poquito maduras, que se han quedado un poquito feas, las vamos a aprovechar y las vamos a convertir en un bocado exquisito. Y además con un toque de canela que les va a ir pero que muy bien. Lo primero que vamos a hacer es aromatizar con canela las frutas. Por eso, una vez peladas, las voy a cortar en láminas finas. Yo voy a poner pera y plátano, pero si te ha quedado en casa, por ejemplo, mango, si te ha quedado manzana, si te ha quedado cualquier otro tipo de fruta, va a ir muy bien. Sobre todo frutas que no liberen exageradamente agua. Por ejemplo, sandía no sería muy apropiado, melón tampoco, pero frutas carnosas, más o menos de ese tipo, van a ir pero que muy bien. Una vez que las tengo encima de la tabla, voy a añadir un poquito de canela y las dejaré unos segunditos simplemente para que se aromaticen, para que cojan sabor y también algo de color. Por un lado, las frutas cogiendo el toque de la canela. Ahora, aparte, mirad, la mantequilla ya la tengo semiderretida. Todavía queda un poquito cremosa, pero ideal para añadir el azúcar. Es muy importante seguir este orden, de manera que evitaremos posibles grumos. Primero, mantequilla, medio fundida. A continuación, el azúcar. En tercer lugar, ponemos los huevos. Siempre me gusta cascarlos en un bol aparte, en una cazuelita, por aquello de que si se me cuela una cascarita de huevo, si sale algún huevo en mal estado, pues no tener que tirar toda la elaboración. A continuación toca añadir el cemento de esta elaboración, la harina. La harina es la que nos va a dar consistencia, añadimos la harina de golpe y también necesitamos el ingrediente protagonista que nos va a hacer esas burbujitas de aire en el interior para que quede esponjoso, un poquito de levadura. Es muy importante cuando levantamos la mezcla y va haciendo estas pequeñas ondas, va haciendo estos dibujitos, señal de que todos los ingredientes están perfectamente mezclados, no hay ni un solo grumo y la densidad es idónea para hornear. Pero claro, antes de hornear, uno de los pasos y de los trucos más importantes. Tenemos que enharinar el molde, ni más ni menos, lo he pintado con una grasa, da igual que sea aceite o mantequilla, y espolvoreado harina. Es decir, si yo paso el dedo, vuelvo a levantar la capa, es decir, tenemos una capa protectora para que luego este bizcocho salga sin problema a la hora de desmoldar. Pues bien, una vez que está enharinado, vamos a empezar a formar esa divertida milhoja, aprovechando las frutas y haciendo una merienda ideal para los más peques de la casa. Empezaremos colocando una primera capa con el bizcocho. Extendemos y ya tenemos una primera capa. Entre capa y capa vamos a ir poniendo las frutas. En este caso yo he elegido 2 tipos de fruta, pero podemos poner 4 frutas. Vamos a repartir en este caso la pera. Las frutas van en crudo. ¿Qué va a suceder? Que con la temperatura que va a coger este bizcocho, pues van a quedarse cocinadas en el interior y entre capa y capa quedará muy esponjoso. Ahí tenemos la capa con las peras. A continuación volvemos a cubrir. Repartimos un poquito la mezcla para cubrir las peras, esa capa de fruta a la canela, de manera que queden lo más cubiertas posible. A continuación le toca el turno al plátano, que también lo tenemos aquí con la canela. Vamos a ir colocando estas lonchitas de plátano. Ahí lo tenemos y terminamos con la mezcla ya para crear la capa superior. Extendemos nuevamente y ya lo tenemos listo para meter en el horno. Muy importante siempre que las frutas queden totalmente tapadas para que se hagan, por así decir, al vapor, que se concentre ahí el sabor. Ya tendríamos nuestro bizcocho preparado, pero lo más importante de la receta, el horno precalentado, siempre el horno precalentado. 170 grados, calor arriba y abajo, y en 40 minutos a ver qué sale de este horno.
Es muy importante enfriar antes de desmoldar para que no se nos rompa. Y una vez que ya está frío, venga, pues vamos a cortar así este bizcocho, que entre medias podemos ver la fruta totalmente cocida, las burbujitas de ese toque del bizcocho, esa versión de 1000 hoja. Y esto puede ser una propuesta perfecta para que los más peques de la casa pues se lo lleven como merienda al cole. Una opción, desde luego, muy saludable. Pues vamos a servirlo ahí. Le pondré un toquecito de canela alrededor para recordar qué aroma lleva, y remataré con unos trozos de chocolate. ¿Listo? Para degustar.